Bueno, mi nombre es Albise y quiero pedir permiso para poder crear una nueva religión llamada albinismo, en el que se me permita asesinar a 5.000 cristianos al año, en el que se me permita organizar unas elecciones olímpicas, unas olimpiadas, donde se burlen y se hagan mofas del cristianismo, como vimos en Francia, en donde pueda quemar 27 iglesias, como ha pasado en Francia el año pasado, o más de una decena de iglesias que han ardido ya en Francia, y en donde se me permita, por ejemplo, tratar a los homosexuales como si fueran enfermos, tratar a las mujeres como si fueran animales con menos derechos que un perro, o, por ejemplo, poder tapar con un paño negro a una niña de 8 años porque a lo mejor me cita sexualmente. Dirían ustedes que yo estoy loco y que no habría que tener la más mínima tolerancia con personas que defendieran esto. ¿Por qué tenemos que tener tolerancia con personas que atentan contra el Tratado de Lisboa y contra los derechos fundamentales de la Unión Europea? Sí a la libertad religiosa, sí a la libertad de credo, de pensamiento, a la libertad de expresión, pero no a costa de los derechos fundamentales de todos los europeos. Gracias. En los grandes salones del Parlamento Europeo, donde la política tiende a ser formal y meditada, es raro que alguien logre romper la monotonía, sacudir conciencias y desencadenar debates incómodos. Sin embargo, lo inesperado ocurrió en el último pleno de Estrasburgo, donde el siempre polémico eurodiputado español Albise Pérez, líder del movimiento Se Acabó la Fiesta, volvió a demostrar que está dispuesto a desafiar las normas, a incomodar y, sobre todo, a enfrentarse cara a cara con la maquinaria política de la Unión Europea. Lo que comenzó como una sesión común, dedicada a debatir sobre la tolerancia religiosa en el continente, se convirtió en un espectáculo político y mediático que aún retumba en los pasillos de Bruselas. Nadie se imaginaba lo que estaba por venir. En su turno de palabra, Albise, conocido por su estilo directo y provocador, no desaprovechó la oportunidad para poner en evidencia lo que él considera una de las grandes hipocresías de nuestro tiempo: la sumisión de la cultura europea a ciertos postulados religiosos, por miedo a ser tildados de racistas o intolerantes. Desde el principio, Albise captó la atención de los presentes con un planteamiento tan inesperado como brillante. No se limitó a criticar directamente las religiones existentes ni a repetir el viejo argumento de la incompatibilidad entre algunas creencias y los derechos humanos occidentales. No, Albise, con su habitual destreza retórica, fue mucho más allá. Con un tono sarcástico y afilado, propuso la creación de una nueva religión, el albinismo. El desconcierto en la sala era palpable. Los eurodiputados y comisarios europeos intercambiaban miradas, intentando descifrar si Albise hablaba en serio o si se trataba de otra de sus provocaciones. La tensión crecía a medida que el eurodiputado describía esta supuesta nueva religión con todos los elementos más perturbadores que pueden encontrarse en algunas prácticas extremistas actuales. Una religión que permite agredir a las mujeres, donde los homosexuales son perseguidos, donde las niñas son cubiertas de negro para evitar los pensamientos impuros de los hombres. Todo esto, claro, justificado bajo el manto de la libertad religiosa. Poco a poco, la trampa retórica de Albise empezaba a cerrarse sobre sus colegas. No hacía falta ser un experto en análisis político para darse cuenta de lo que estaba ocurriendo. Albise no estaba proponiendo una nueva fe, sino sosteniendo un espejo frente a los legisladores europeos, obligándolos a mirar de cerca algunas de las prácticas religiosas que, bajo el pretexto de la tolerancia, se han permitido y hasta justificado en Europa. Con su discurso, Albise puso sobre la mesa una cuestión central que pocos en Europa se atreven a abordar directamente. ¿Hasta dónde puede llegar la libertad de religión antes de que choque frontalmente con los principios fundamentales de la igualdad, la libertad y los derechos humanos que supuestamente sustentan las sociedades europeas? ¿Es la tolerancia hacia lo intolerante una virtud, o más bien una rendición ante el miedo a ser políticamente incorrecto? La respuesta de Albise a estas preguntas fue un demoledor jaque mate que dejó a más de un eurodiputado sin palabras. Porque, si una religión ficticia como el albinismo resultaba obviamente inaceptable para cualquier persona razonable, ¿por qué entonces se siguen tolerando ciertas prácticas aberrantes en nombre de religiones reales? La cuestión fue lanzada de manera contundente. Si no permitiríamos estas barbaridades bajo una religión inventada, ¿por qué lo permitimos en nombre de religiones establecidas?
El auditorio estaba en silencio. A veces, los golpes más duros no son aquellos que se dan de forma directa, sino los que obligan a la reflexión profunda. Alvise sabía perfectamente lo que estaba haciendo. Estaba desafiando a la élite política de Europa a enfrentarse a su propia incoherencia, a su miedo de ser tachados de xenófobos o islamófobos por cuestionar ciertas prácticas que claramente van en contra de los valores europeos. Pero el discurso no se quedó solo en la provocación. Alvise fue más allá, exigiendo que la Comisión Europea tomara medidas concretas para evitar que ciertas creencias religiosas impusieran sus normas sobre el espacio público y cultural de Europa. La libertad religiosa, según el eurodiputado, no puede ser una excusa para tolerar lo intolerable. Y, si bien Europa debe ser un continente abierto y plural, no debe, bajo ninguna circunstancia, permitir que se justifiquen violaciones a los derechos humanos en nombre de ninguna religión. El líder de Se acabó la fiesta tiene una habilidad especial para sacar a relucir las contradicciones más incómodas del sistema, y esta vez no fue la excepción. Durante años, el debate sobre la convivencia de diferentes religiones en Europa ha estado marcado por la cautela, el temor a herir sensibilidades y, en muchos casos, por la autocensura. Pocos se atreven a señalar con claridad los problemas que surgen cuando ciertas creencias religiosas entran en conflicto directo con los valores laicos y democráticos de Europa. Pero Alvise no es de los que esquivan los temas incómodos. Su intervención en el Parlamento Europeo fue un recordatorio de que, en nombre de la corrección política, se están permitiendo auténticas atrocidades dentro de las fronteras europeas. En nombre de la libertad religiosa, se han tolerado prácticas que en cualquier otro contexto serían condenadas sin dudarlo. Y eso es precisamente lo que Alvise quiso destacar con su provocadora propuesta del albinismo: exponer la doble moral de una Europa que predica la igualdad y la libertad, pero que en muchos casos mira hacia otro lado cuando esas mismas libertades son pisoteadas por miedo a ser acusada de intolerante. El discurso de Alvise fue tan certero que, aunque algunos intentaron desacreditarlo por considerarlo una provocación, muchos no pudieron evitar reconocer que había puesto el dedo en la llaga. ¿Cómo reconciliar la defensa de los derechos humanos con el respeto a las creencias religiosas cuando éstas entran en conflicto? Es una cuestión que lleva años dividiendo a la opinión pública, y que en esta ocasión, gracias a la intervención de Alvise, volvió a ocupar un lugar central en el debate europeo. Lo que está claro es que la intervención de Alvise Pérez en Estrasburgo no pasará desapercibida. Su discurso ha dejado una huella en el Parlamento Europeo y ha reavivado un debate que, aunque incómodo, es absolutamente necesario. Porque, en última instancia, la cuestión que planteó no es solo sobre la tolerancia religiosa, sino sobre los límites de esa tolerancia en una sociedad que también debe defender la igualdad de género, los derechos de la comunidad LGBT y la libertad individual de cada ciudadano. Alvise dejó claro que, si bien es importante respetar la libertad de culto, también es crucial no permitir que ninguna religión, ya sea mayoritaria o minoritaria, imponga sus creencias sobre el resto de la sociedad o viole los derechos fundamentales de las personas. Su intervención fue un grito de advertencia. Si seguimos tolerando lo intolerable, corremos el riesgo de traicionar los valores sobre los que se construyó Europa. A pesar de las críticas, el líder de Se acabó la fiesta sigue ganando adeptos entre aquellos que consideran que la Unión Europea está siendo demasiado complaciente con ciertas prácticas en nombre de la corrección política. Y aunque algunos intenten minimizar su impacto, lo cierto es que Alvise ha conseguido lo que pocos políticos logran: generar un debate real y necesario sobre el futuro de la convivencia religiosa en Europa. Alvise Pérez puede ser polémico, provocador e incluso irreverente, pero lo que es innegable es que ha logrado colocar una cuestión vital en el centro del debate europeo. ¿Hasta dónde debe llegar la libertad de religión? ¿Qué precio estamos dispuestos a pagar por ser políticamente correctos? Las respuestas no son sencillas, pero lo que está claro es que Alvise ha puesto de nuevo el foco sobre uno de los mayores desafíos a los que se enfrenta Europa en el siglo XXI. Y el debate, como siempre, continuará. Con la intervención de Alvise Pérez aún resonando en las paredes del Parlamento Europeo, quedó patente que este no fue solo otro discurso más en el amplio repertorio de debates sobre la tolerancia y la religión. Fue un punto de inflexión.
A medida que los eurodiputados abandonaban el salón de plenos, se palpaba en el ambiente una sensación de incomodidad. Los rostros de muchos revelaban una mezcla de perplejidad y reflexión. Alvise había hecho lo impensable. Había puesto en jaque la narrativa dominante de la Unión Europea en cuanto a la convivencia entre religiones y derechos humanos, obligando a los representantes a mirarse en un espejo que refleja una imagen que pocos quieren reconocer. La estrategia de Alvise, arriesgada pero calculada, le ha ganado tantos seguidores fervientes como críticos acérrimos. Sus detractores lo acusan de alimentar el miedo y la intolerancia, de utilizar la religión como un arma política para dividir a la sociedad y fomentar la xenofobia. Sin embargo, sus partidarios ven en él una figura valiente, que se atreve a decir lo que muchos piensan pero pocos se atreven a pronunciar en público. Y es que, en un momento en que el clima político en Europa está marcado por una creciente polarización, la figura de Alvise Pérez emerge como una voz disruptiva que rechaza los grises y aboga por definiciones claras. Su crítica no se limita a las religiones en sí, sino a la pasividad de las instituciones europeas, que según él han permitido que algunas corrientes extremistas encuentren refugio bajo el paraguas de la libertad de culto. La gran pregunta que subyace tras la intervención de Alvise es hasta qué punto la libertad de religión puede y debe ser respetada en una sociedad plural como la europea. En teoría, Europa se construyó sobre los principios de libertad, igualdad y fraternidad, valores que son defendidos vehementemente por las instituciones europeas. Sin embargo, lo que Alvise expuso de manera aguda es que, en la práctica, estos valores pueden verse comprometidos cuando la libertad de una religión entra en conflicto con los derechos humanos fundamentales. El caso del albinismo, aunque ficticio, sirvió para ilustrar una realidad mucho más compleja. En muchos casos, ciertas prácticas religiosas extremas, especialmente las que afectan a mujeres, niños y minorías sexuales, se han justificado bajo el manto de la libertad de culto. En su discurso, Alvise desveló estas contradicciones de manera cruda, forzando a los eurodiputados a enfrentar la realidad de que no todas las religiones o interpretaciones de la fe pueden coexistir pacíficamente con los valores democráticos que Europa pretende defender. La intervención de Alvise no solo tuvo eco dentro de los muros de Estrasburgo. Fuera del Parlamento Europeo, el discurso se extendió rápidamente por las redes sociales y los medios de comunicación. Las cadenas de televisión, los programas de debate y las columnas de opinión comenzaron a discutir si Alvise tenía razón en su planteamiento o si simplemente estaba utilizando la provocación para obtener rédito político. Algunas voces internacionales también se hicieron eco del discurso. Desde Estados Unidos hasta Oriente Medio, la cuestión de la libertad religiosa en Europa volvió a ser tema de conversación. Algunos líderes religiosos condenaron las palabras de Alvise, calificándolas de incendiarias y peligrosas, mientras que otros, en especial aquellos defensores de los derechos humanos, señalaron que, aunque su tono era provocador, las preguntas que planteaba eran legítimas y necesitaban respuestas. Es innegable que el discurso de Alvise Pérez ha dejado una marca en la política europea. No solo ha vuelto a poner en primer plano el debate sobre la tolerancia religiosa, sino que también ha desafiado a las instituciones europeas a revisar su postura frente a las prácticas religiosas extremas. En un momento en que los movimientos populistas y euroescépticos ganan terreno en varias partes del continente, la intervención de Alvise podría servir como catalizador para un debate más amplio sobre la identidad europea y los valores que la definen. En los próximos meses, se espera que este tema sea retomado en diferentes foros, tanto dentro como fuera del Parlamento Europeo. Los defensores de los derechos humanos y la libertad de culto tendrán que enfrentarse al reto de encontrar un equilibrio entre la protección de la diversidad religiosa y la defensa de los derechos fundamentales. Y, en este contexto, la figura de Alvise Pérez, para bien o para mal, seguirá desempeñando un papel clave en este debate. Lo que Alvise Pérez hizo en el Pleno de Estrasburgo no fue simplemente una provocación más. Fue un jaque mate político, un golpe maestro que dejó a sus adversarios sin capacidad de respuesta inmediata. Su planteamiento, aunque incómodo y controvertido, puso sobre la mesa una cuestión que Europa no puede seguir ignorando.
Mientras algunos siguen debatiendo si su discurso fue una maniobra política para ganar visibilidad o una verdadera preocupación por los derechos humanos, lo cierto es que Alvise ha logrado que el tema de la libertad religiosa y sus límites vuelva al centro del debate público. Y en una Europa que cada vez más se enfrenta a desafíos relacionados con la inmigración, la integración y la convivencia intercultural, este tema no desaparecerá de la agenda en el corto plazo. Con su intervención en el Pleno de Estrasburgo, Alvise Pérez no solo desafió a la élite política de Europa, sino que también dejó una huella en el debate sobre la convivencia religiosa y los derechos humanos en el continente. Su discurso, aunque provocador y polémico, ha obligado a los legisladores a enfrentar una realidad incómoda. En nombre de la corrección política y la tolerancia, Europa ha permitido que ciertas prácticas religiosas que violan los derechos humanos encuentren refugio en su territorio. Alvise no tiene miedo de enfrentarse a lo políticamente correcto, y su discurso en Estrasburgo lo demuestra. Con su estilo directo y sarcástico, ha sacudido la conciencia de Europa y ha puesto sobre la mesa una cuestión vital: ¿hasta dónde debe llegar la libertad de religión en una sociedad democrática? El futuro de este debate está por verse, pero lo que está claro es que Alvise Pérez ha conseguido lo que pocos políticos logran: generar una discusión real y necesaria sobre los valores que deben regir a Europa en el siglo XXI. Y, aunque sus métodos puedan ser criticados, su impacto es innegable.